Hola, hola, buenas noches a todos y todas que nos acompañan en una nueva conferencia de Casa Body Adicciones. Me da mucho gusto estar acá con ustedes en una nueva oportunidad. Mi nombre es Diego Lucano, soy terapeuta acá en Casa Body. Y pues nada, encantadísimo de estar acá conversando. Ya hacía tiempo que no teníamos una conversación, una conferencia con un tema específico. Habíamos estado hablando, habíamos estado teniendo esta serie de conversaciones entre nosotros sobre adicción. Esta nueva serie que decidimos nombrar Hablemos de Adicción. Y el día de hoy, parte de las reflexiones, siempre ha sido así, las reflexiones que tenemos en el trabajo clínico en la casa, nos da oportunidad de compartir con ustedes pues nuevas preguntas, nuevas maneras de cuestionar y de trabajar las adicciones, y pues esta vez no será la excepción. El día de hoy decidí titular este material como Mundo Adicto. Yo regularmente me he dedicado gran parte de mi carrera como psicólogo a lo contextual, ¿no? A lo que tiene que ver con justamente el mundo en el que vivimos y cómo ser humano eh, es como un deporte de alto riesgo para muchos de nosotros, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? La vida laboral, la vida educativa, todo eso ha sido parte de lo que a mí me ha interesado profesionalmente y que pienso que ha sido o es relevante, digamos, esta perspectiva a la hora de hablar de adicciones, ¿no? Como platicábamos hace 2 semanas, nuestro equipo es interdisciplinario, ¿no? Entonces tenemos a una psicóloga clínica, a una psicóloga familiar, a un consejero, y yo he intentado poner mi granito de arena, por así decirlo, desde este otro ámbito, ¿no? Que pretende cuestionar todas esas reglas que se nos dicen normalmente desde ciertos sitios, ¿no? El modelo biomédico, ¿no? La misma sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, yo bien encantado de compartirles un poco de mi trabajo, de mi experiencia y de los aprendizajes que hemos ido recorriendo en todo este tiempo con el trabajo en adicciones. Y pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que están en este momento acá. Voy a brevemente hacer mención de quienes ya están acá saludando. Buenas noches, Lorena, Carlos, Sonia, María Elizabeth, Arturo, Estefanía. Hola, Fanny. Lupita, qué gusto tenerte por acá, Lupita. Bernardo, Bani, Ana, Dul, Abelín, Lana, Marta, Pablo. Muchas gracias por estar por acá. Espero que esta información sea de utilidad y que nos ayude a cuestionarnos diferente el tema de las adicciones. María Magdalena también, bienvenida. Y pues nada, les cuento un poco de esto, ¿no? Que les comentaba hace un momento sobre mis ideas sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Normalmente, históricamente hemos tenido dos posturas ante la adicción. Una es una ya bien fuera de este mundo, una que eh, ya no vale la pena discutir, digamos, a nivel teórico, pero que vale la pena, pienso, mencionar para, para descartarla a final de cuentas, ¿no? Y que es que la adicción es un problema, una deficiencia moral de los individuos, ¿no? Esa es una postura muy ya del siglo pasado, donde se decía que pues había ciertas personas que eran de alguna forma pervertidas, de alguna manera desviadas, y esas eran las que se iban a convertir en personas con adicción, ¿no? Y que era algún fallo fundamental en quienes son como seres humanos, lo que les hacía caer, digamos, en las garras de las sustancias, etcétera, etcétera. Y el otro, que creo que va a ser un poquito más interesante y rico discutirlo, es el modelo biomédico, como mencionaba ahorita, que percibe a la adicción como una enfermedad,
¿no? Y este es el modelo con el que hemos venido trabajando, yo imagino, la inmensa mayoría de las personas que nos dedicamos a las adicciones. Sin embargo, a mí me interesa mucho cuestionar y traer a la mesa pues otros temas que podrían ayudar mucho al tema de cómo entendemos o definimos las adicciones. Obviamente, jamás en la vida descartando que pues, hay aspectos bien obvios, bien claros de la adicción que pueden definirse como una enfermedad. Definitivamente, eso nadie nunca lo va a negar, pero sí pensar en cómo podemos entender todos y todas este concepto sin que pareciera que es el tema de unos cuantos nada más, porque no es el caso. Entonces, el objetivo, digamos, de esta charla es conversar justo sobre esos dos puntos, poner ejemplos de los casos que tenemos acá en la clínica y si tenemos tiempo, pues responder preguntas, si alguno de ustedes quisiera participar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece si entramos de lleno al material? Comenzamos con esta cita de Edgar Allan Poe, este escritor eh, ya muy conocido, muy famoso, pero me hizo mucho sentido y lo retoma Gabor Maté en uno de sus libros y me gustaría como retomarlo brevemente para empezar a pensar, ¿no? La cita dice, no encuentro el menor placer en los estimulantes a los que con frecuencia me entrego vehementemente. No ha sido la búsqueda de placer que he puesto en peligro la vida, la reputación y la razón, ha sido en el desesperado intento de escapar de los tortuosos recuerdos. En esta cita, Edgar Allan Poe pone de manifiesto lo que a mí me gustaría compartir con ustedes, que es básicamente, no es que nosotros andemos buscando la sustancia nomás porque sí, no es como que las conductas obsesivas y compulsivas vengan de la nada, sino que muchas veces se va a tratar de ese desesperado intento de escapar de todo aquello que nos tortura, ¿no? Entonces, sí creo que es una postura que, insisto, a todo mundo nos puede identificar, pienso, ¿no? No solamente a las personas con adicción, sino todos aquellos que hemos sentido dolor, todos aquellos que tenemos una historia, un recuerdo, un pasado que pueda habernos lastimado y que eso nos deje en esta búsqueda insaciable de placer o de estímulos, ¿no? Esa es, digamos, que es la perspectiva, la propuesta que me gustaría compartirles el día de hoy, ¿no? Y pues bueno, me gustaría iniciar con un evento muy popular, digamos, que viene de esto de la deficiencia moral, lo que les comentaba ahorita, ¿no? En algún momento se pensaba que la adicción era un tema de personas que no eran moralmente capaces de tener una vida útil y feliz o personas que simplemente decidían irse por la mala vida, ¿no? Y esta cita es de la primera dama de Estados Unidos en algún momento que decía simplemente di no. Y todo esto viene con las campañas de prevención al uso de sustancias, que es todo esto de vive sin drogas. Y pareciera que pues ahí está la solución, ¿no? Nada más dile que no a la sustancia y pues todo bien. Aquel que le diga que sí, pues entonces va a ser esta persona deficiente moral, ¿no? Les cuento la experiencia de uno de nuestros residentes. Eh, Nosotros trabajamos aquí en Casa Body con el Medio Camino. El Medio Camino es este formato de recuperación en el que las personas pues van a trabajar al mismo tiempo que están contenidas en una comunidad terapéutica. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente dar atención psicológica de manera individual, colectiva, mientras que la persona desarrolla otras actividades como ir al gimnasio, ir al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, uno de los grandes retos de ir a trabajar es justamente encontrarnos con eso que la vida tiene para nosotros. Si, por ejemplo, yo tengo un problema de consumo de sustancias, en este caso el alcohol, y en ese trabajo pues hay presencia de ese alcohol o hay personas que consumen alcohol, pues será un gran reto para mí a la hora de reiniciar mi vida social desde la recuperación. Entonces, bueno, una de estos casos, pues una persona que va a trabajar en un restaurante aquí en San Miguel de Allende, pues es muy conocido, digamos, es un sitio turístico
que normalmente los sitios de restaurante pues tienen acceso a bebidas alcohólicas. Entonces, justo en este momento, le dicen a la persona que pruebe las bebidas que se preparan ahí y él dice simplemente, pues yo no tomo, ¿no? No da muchas explicaciones, la persona en el trabajo le insiste y le dice, bueno, si no vas a tomar, pues huélelo para que veas a lo que huele. Y esta persona, ante esta presión, pues accede a la petición, ¿no? Pues nos comenta que tuvo una reacción física bien importante, ¿no? En su cuerpo a la hora de oler el alcohol. Y les cuento esta historia porque esta persona llegó a sentir culpa, ¿no? Y llegó a comentarme, es que no manches, pude decir que no y no lo hice, ¿no? Y yo le decía, híjole, es que no creo que se trate solamente de decir que no. Hay cosas que nos impiden decir que no. Yo le decía, si hubieras podido decir que no, pues tal vez hubieras dicho que no, ¿no? A lo que quiero llegar con esto es que no es un tema nada más de decisión individual, donde una persona dice no y ya, ¿no? Tiene que ver con muchos más aspectos que ahorita les mencionaré, pero este es un mito que me gustaría que empezáramos a desmontar, que empezáramos a soltar como sociedad, ¿no? El tema de es tu responsabilidad, ¿no? Individual. Y ahí es donde yo plantearía el primer gran problema con el mundo adicto, por eso lo llamé de esta manera, que es, este compañero nos comentaba que dentro de todo asunto en el trabajo, pues había una cata, ¿no? Entonces, este evento, decían, pues no es un evento problemático, no es un evento alcohólico, es un evento de disfrutar y percibir los aromas y sentir las texturas, ¿no? Y tener este vínculo espiritual con el consumo de alcohol. Y creo que ahí está el gran tema del mundo adicto, ¿no? No solamente depende de la voluntad de esta persona para decir que no, sino que en cada espacio en el que nosotros podemos estar habitando en este momento tenemos acceso a estos estímulos y de ninguna manera mi intención es satanizar las sustancias legales o ilegales, no creo que sea nuestro lugar, pero sí reconocer que si nosotros vamos a un Oxxo, por ejemplo, no hay nada para nosotros que sea nutritivo, es esta inmediatez, esta comida chatarra, ¿no? Estas bebidas azucaradas, por supuesto las bebidas alcohólicas, el tabaco, etcétera, etcétera. Entonces reconocer, decir, bueno, ¿en qué contexto estamos viviendo que esto es tan accesible para todo mundo en todo momento? ¿No? Ahí para mí ya tenemos un problema que no es individual, que no tiene que ver con la deficiencia moral de esta persona individual, sino con un problema pues un poquito más amplio, un problema que tiene que ver con todos nosotros como sociedad, como conjunto, como gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me gusta abrir, digamos, la conversación con esta experiencia porque creo que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Este tema de los buenos versus los malos, ¿no? Los sanos versus los enfermos, ¿no? Etcétera, etcétera. Uno de los máximos exponentes del humanismo, Carl Rogers, hablaba justo de eso, ¿no? De que a él no le gustaba pensar a las personas como enfermas o sanas, normales o anormales, sino más bien es entre las personas que lograban una congruencia y versus las personas que vivían en incongruencia. Y a lo que él se refería con esta noción es que la persona en sí misma no es el problema. A lo mejor la persona tiene un problema, pero en sí misma no es el problema, ¿no? Entonces, que a lo mejor esta persona no está logrando tener esta congruencia entre lo que quiere hacer, ¿no? Y lo que puede hacer, ¿no? Entonces, en el tema de las adicciones creo que hay mucho que pensar en cuanto a esto, ¿no? De qué me está impidiendo, por ejemplo, a mí decir no en el trabajo, qué me está impidiendo a mí decir no cuando entro a un Oxxo, ¿no? Y que creo que habrá cosas mucho más amplias que podremos reflexionar a partir de solamente o en contraste a solamente culpar a la persona como una persona deficiente
moral, ¿no? Creo que ese es un primer punto que me gustaría traer a la mesa. De igual manera, esta otra expresión que me parece bien importante. Es científicamente imposible separar la biología de la biografía, ¿no? Y esto yo pensando en los límites del concepto de la enfermedad. Es decir, si bien las adicciones tienen componentes que podríamos llamar enfermizos, ahorita los voy a enlistar, también es importante pensar en la historia de la persona, ¿no? Pensando dónde creció, con quién creció, quién la cuidó, quién la descuidó, ¿no? Y aquí creo que vale mucho la pena esta reflexión, no solamente a nivel social, sino a nivel familiar, porque muchas veces se nos pasa esto por alto, ¿no? Pareciera que a lo mejor si hay una predisposición genética o algo así, pues ya es un destino y que pareciera que es un volado ahí de la suerte si una persona desarrolla una adicción o no, y no es así. La biografía también es importante, ¿no? El tema de la historia de cada uno de nosotros, de todo aquello que nos ha lastimado, que nos ha dolido, que no puede ser medido bajo los términos o los cánones de la sanación, de la cura, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que la adicción en términos de enfermedad, pues es incurable, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo estamos entonces entendiendo una enfermedad que no tiene cura? ¿Cuáles serían los elementos o los términos bajo los cuales nosotros vamos a atender, digamos, este padecimiento, ¿no? Entonces, pensando en la última investigación científica, diríamos, la biografía cuenta muchísimo. Y no sé ustedes, eh, pero de repente creo que la psiquiatría, por momentos la misma psicología, se quedan medio limitadas a la hora de hablar de la biografía, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han tenido cita con un psiquiatra. De ninguna manera voy a generalizar. Conozco psiquiatras que tienen un compromiso humano bien importante, bien legítimo, bien valida, digamos, las necesidades y la voz de las personas usuarias. Pero bueno, en general, hablando de la psiquiatría, pues este trato que tiende a ser pues frío, ¿no? Medir ahí algunos síntomas y decir, bueno, pues tómate esto, ¿no? Y pareciera que ahí está el tema, ¿no? Como si yo tuviera un desbalance bioquímico que a lo mejor dejo de consumir, tengo mis medicamentos y se acabó la historia. Entonces, sí creo que hay mucho más que preguntar y en ese sentido pienso que es fundamental hablar de la biografía, ¿no? De lo que nos hace clic, de lo que nos ha dolido, insisto, ¿no? De todas estas historias que nos han conformado como seres humanos. Insisto, a final del día hay características típicas de una enfermedad, en el caso de las adicciones, pues un órgano disfuncional, daño tisular, particularmente con el uso continuado de drogas, síntomas físicos, deterioro en ciertos circuitos cerebrales, ciclos de remisión y recaída e incluso la muerte. Por supuesto, nadie nunca va a negar esto y no me gustaría que cayéramos en este binarismo, ¿no? De ciencia versus ideología, porque creo que es un falso debate que no vale la pena. Pienso que, bien, tenemos estas características o estas sintomatologías, ¿cómo podemos nosotros comprenderlas? ¿No? Y creo que ese es el gran tema, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto? Claro que el abuso de las sustancias pues, nos va a dejar en ciertos sitios. El tema es, uno, ¿cómo llegamos ahí? Y dos, ¿cómo salimos de ahí? ¿No? Creo que esto es bien importante ponerlo en la mesa porque a final de cuentas, insisto, todo este tipo de aproximaciones pues nos dejan ahí como separando al enfermito, pues, ¿no? Y no buscando encontrar al humano en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, una postura un poquito más amplia nos comenta que las adicciones representan en su inicio las defensas de un organismo frente a un sufrimiento que no sabe soportar. Dicho de otra forma, estamos ante una respuesta natural a circunstancias antinaturales, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces en los grupos de ayuda mutua se habla de que la adicción pues no es el problema, es la solución al problema, ¿no? A lo que nos referimos es que hay algo más, ¿no? De lo que nos estamos defendiendo a partir de la adicción, ¿no? Un intento de aliviar el dolor de las lesiones de la infancia o las tensiones de la vida adulta o la combinación de ambas,
pero algo está sucediendo. Y cuando yo pensaba en el título, pensaba en esto nos sucede a todos, ¿no? Muchos de nosotros reaccionamos al mundo con las herramientas que tenemos. Y básicamente, yo les preguntaría a ustedes, ¿quiénes de quienes nos están viendo en este momento están viviendo un sufrimiento que no sabemos soportar, ¿no? Entonces, lo que dice esta perspectiva es, bueno, ¿qué esperábamos? Si esta persona tiene todos estos problemas, tiene toda esta historia, tiene todas estas heridas, pues ni modo que no busque algo para aliviarlo, ¿no? Entonces se dice que el uso de sustancias o el abuso de sustancias o la adicción misma es una solución que casi funciona, ¿no? ¿No? Y ahorita vamos a revisar por qué se dice eso, ¿no? Pero a final de cuentas, la adicción representa este intento, pues, ¿no? De bajar poquito este dolor que estoy sintiendo o sentir algún tipo de placer. Esa es la función que me da el consumo, ¿no? Entonces, bueno, algo que también ha estado muy documentado es que muchas personas con adicción hablan de cierto bienestar a la hora de estar drogados y en ciertos círculos le llaman la calidez, ¿no? La calidez de estar drogado. Y muchas veces cuando uno le cuestiona a las personas qué es lo que sucede cuando consumen, pues la respuesta normalmente es, pues me sentí mejor, ¿no? Estaba yo muy ansioso, me puse a tomar y me sentí menos ansioso, me puse a fumar marihuana y pues pude dormir, mis pensamientos ya no estaban encima de mí todo el tiempo, mis problemas se me olvidaron. En el caso de por ejemplo, las metanfetaminas, ¿no? Como me sentí poderoso, valioso, ¿no? Sentí una paz interior increíble, ¿no? Entonces creo que las preguntas que tendríamos que estar haciendo es, ¿qué beneficio obtiene la persona de estos hábitos, ¿no? ¿Qué le aporta? ¿Qué obtiene que no puede conseguir de otro modo? ¿Cómo es que las sustancias son este último refugio que las personas encuentran? Y Gabor Mate nos hace el cuestionamiento, ¿cómo podemos llamar eso enfermedad? O sea, ¿cuántas enfermedades conocemos donde la gente se sienta bien, ¿no? Donde se sienta aliviada, donde se sienta relajada? Entonces, creo que, insisto, sosteniendo todos estos malestares de todo tipo, entre consecuencias, malestares físicos que tiene el consumo de sustancias, reconocer, ¿no? Que hay un estado, digamos, de bienestar que no es permanente, de ninguna manera es permanente, y ese es el gran problema con las adicciones. Ojalá las drogas fueran la solución, ojalá la compulsión fuera lo que la persona necesita, ¿no? Decir, bueno, aquí está esta pastillita que te va a quitar todo tu malestar, va a desanudar tu ansiedad, te va a hacer una persona más sociable, te va a hacer una persona que ahora puede bailar y hablar idiomas, y todo bien, pues todos estaríamos consumiendo todo el día, todos los días. El gran tema es que esta es una solución que no soluciona, ¿no? Que tiene consecuencias a largo plazo. Y ese es un gran tema, ¿no? De una reflexión que de nuevo nos regresa al mundo, no tanto al mundo de las adicciones, es la existencia de los spa, ¿no? Estos lugares de masaje, ¿no? De cuidado de la salud física, etcétera, etcétera. Y muchos filósofos contemporáneos lo cuestionan y dicen, bueno, ¿qué clase de vida estamos teniendo que necesitamos estos sitios? Es decir, ¿qué tanto nos estamos estresando toda la semana para que el fin de semana yo salga botado, ¿no? Y tenga que pagarle a alguien para que me descontracture la espalda porque estoy reventado de estar sentado todo el día en mi trabajo, ¿no? Entonces decían estos filósofos, bueno, ¿qué chiste tiene estos sitios? ¿Como para qué son? ¿Por qué mejor no generamos una sociedad que se estrese menos, ¿no? Que esté más, pues tranquila, en paz, ¿no? Y eso nos lleva a los modelos de distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, donde pues al capitalismo le sirve muchísimo que nosotros produzcamos, ¿no? Que sigamos económicamente activos, ¿no? De eso se trata. E insisto, eh, eh, muchos teóricos de las adicciones hablan de esto, ¿no? Del mundo de la inmediatez, ¿no? El tema de la ansiedad, por ejemplo, que genera que yo mande un mensaje y ese mensaje no sea contestado a los 2 segundos, ¿no? Díganme ustedes si eso no representa, ¿no? Una necesidad compulsiva
de tener satisfacción inmediata, ¿no? Díganme ustedes si, por ejemplo, las compras no representan esta calidez de la que hablan las personas con adicción, de, ay, qué rico sentí, que me sentía bien ansioso y compré algo en Amazon y ahora ya me siento mejor. ¿Cómo es diferente? Lo mismo pasa con la comida, ¿no? Híjole, esto de las penas con pan son menos, ¿no? Esta satisfacción. Y obviamente no se trata de que pues, no disfrutemos el pan dulce, ¿no? O que no disfrutemos comprar algo que queremos. No me refiero a eso, me refiero a, en general, como sociedad, darnos cuenta que muchos de nuestros hábitos sociales con los compartidos, pues están ahí bien presentes, bien cerca de esta calidez de estar drogado de la que hablan muchas personas que consumen, ¿no? Entonces creo que también esta sería una reflexión importante para mí para compartirles, ¿no? Les cuento una historia bien importante, ¿no? Tenemos un residente en casa que ha sido renuente, digamos, al tratamiento, ¿no? Que batalla mucho a la hora de pensarse a sí mismo como una persona con adicción. Y esta persona, desde que está acá, lo que ha hecho es pedir razones, ¿no? Ha pedido conceptos, o sea, pásenme el glosario de los conceptos que yo tengo que aprender para dejar de consumir, ¿no? Entonces, nosotros hablamos acá en casa de conciencia del padecimiento, conciencia de la enfermedad, y es básicamente reconocer que pues somos impotentes ante muchas cosas de los estímulos de las sustancias y que muchas veces dependemos y que esa dependencia va a generar un daño a mí y a las personas que me rodean, ¿no? Entonces, esta persona decía, es que pues no me han dado los conceptos que yo necesito para recuperarme. Y una de nuestras terapeutas le cuestiona a esta persona, bueno, ¿por qué y para qué tomas? ¿No? Estamos hablando de una persona con alcoholismo. Y esta persona dice, no, bueno, lo que pasa es que a veces se me antoja, a veces hace calor, ¿no? Y se me antoja y pues por eso tomo, ¿no? Y yo por eso pongo este subtítulo acá, el de una persona que encontró todas las respuestas menos las importantes, ¿no? El cuestionamiento, digamos, de la adicción no tiene que ver con esta serie de síntomas de, te sientes mareado, te sientes con resaca, no, tiene que ver con por qué y para qué. Que la pregunta de la diapositiva anterior, ¿no? ¿Qué beneficio obtiene la persona de estar consumiendo licor? ¿No? ¿Qué le aporta? ¿Qué obtiene que no puede conseguir en otro lugar? Y esta persona pues fue claramente incapaz de responder estas preguntas que si bien no son sencillas, son básicas a la hora de hablar de recuperación, ¿no? O sea, no podemos pensar que una guía, ¿no? De conceptos me va a mí a recuperar. Si fuera así, pues cualquier persona con acceso a Internet podría buscar en Google cómo dejar de tomar y pues dicen, pues no tomes y ya, que nos regresa a esta primera diapositiva. Simplemente di no, ¿no? Y muchas veces lo que vivimos, digamos, los familiares de repente pues es que depende de ti, échale muchas ganas, y creo que no, tiene mucho más que ver con contestar esta pregunta, ¿por qué y para qué tomas? ¿No? Entonces, a mí me preocupó mucho porque creo que hay muchas personas que coinciden con esta historia, ¿no? Lo que llaman en el programa de Alcohólicos Anónimos estos burros llenos de literatura, ¿no? Estas personas que pueda pensar que a partir de las ideas, con eso es más que suficiente para que cambie su vida, ¿no? Entonces, creo que es un punto bien importante y que de nuevo nos compete a nosotros como sociedad responder a estas preguntas. ¿Por qué y para qué las personas consumen lo que consumen? ¿No? Y que bueno, una de las formas que nosotros hemos llegado a trabajar acá es pues dejar de preguntar el porqué de la adicción, sino el porqué del dolor, ¿no? Más allá del huevo y la gallina, toda esta discusión sobre qué origina las adicciones,
yo pienso que podemos empezar a preguntarnos ¿por qué el dolor? ¿No? Y esta es una pregunta que ni el modelo médico ni el prejuicio popular han podido responder, ¿no? Y ahí es a lo que me refiero, donde el tema de la enfermedad se nos limita un poquito, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué respuestas tenemos nosotros como sociedad sobre los dolores que generan una adicción? ¿No? O por qué una persona consume, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra reflexión que para mí es importante, ¿no? ¿Quién está preguntando sobre el dolor? ¿Quién se está cuestionando sobre esto? ¿No? Insisto, la psiquiatría está bien ocupada, ¿no? En el diagnóstico, ¿no? La psicología creo que también está bien ocupada en la patologización y creo que es bien importante que tengamos amplitud de miras en cuanto a esto, ¿no? Y decir, bueno, esto, si yo tengo un familiar con adicción, le he preguntado sobre ese dolor, ¿tengo yo que ver con ese dolor? Yo tengo un dolor que le estoy transmitiendo a esta persona, etcétera, etcétera, ¿no? Abren preguntas que pienso son bien útiles para pensar, ¿no? Y esta es una definición que me parece a mí bien importante compartir con ustedes. Es una definición, no tiene ni un año, ¿no? Y que también la acuña Gabor Maté, y dice, la adicción es un complejo proceso psicológico, emocional, fisiológico, neurobiológico, social y espiritual, ¿no? Este proceso se manifiesta en cualquier comportamiento en el que una persona encuentre un alivio o placer provisional y por tanto lo desea, pero que a largo plazo tiene consecuencias negativas para sí mismo o para otras personas y al mismo tiempo no es capaz de renunciar a ello, ¿no? Si se dan cuenta, esta es una definición bien amplia, ¿no? Y que deja algunas cositas fuera que me gustaría mucho compartir con ustedes, ¿no? Las características principales de la adicción desde este punto de vista es un alivio o placer a corto plazo y por tanto deseo, ¿no? O sea, el alivio que me genera esta experiencia o el placer a corto plazo me hace desearlo y seguirlo buscando. Y el otro es el sufrimiento a largo plazo para uno mismo y para los demás, y también la incapacidad de dejarlo. ¿Qué hace falta? Nos dice Gabor Maté en esta definición. Hacen falta dos cosas. Hacen falta la palabra droga y hace falta la palabra enfermedad, ¿no? Y esto es bien importante porque aquí nos deja otra vez en el terreno de lo colectivo, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. A lo que me quiero referir es que cualquier persona puede caber en esta definición, ¿no? Creo que la pregunta es para ustedes aquí ahorita, ¿no? ¿Están ustedes deseando y realizando asiduamente algo que les proporciona alivio o placer provisional, corriendo el riesgo de sufrir o sufriendo consecuencias negativas, pero sin renunciar a ello? ¿No? A lo mejor nosotros, quienes estamos viendo esta transmisión, no somos consumidores de sustancias, ¿no? Pero a lo mejor sí estamos en esos ejercicios, ¿no? Donde estamos deseando y realizando algo que nos proporciona alivio o placer provisional, corriendo el riesgo de sufrir o que a lo mejor ya estamos sufriendo consecuencias negativas, pero que no podemos renunciar a ello. Yo pensaría, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Yo pensaría en las compras, yo pensaría en los cánones de belleza, ¿no? Yo pensaría en el juego patológico, por ejemplo, ¿no? Que es libre de sustancias, ¿no? Y digamos, el comentario irónico que nos hace Gabor Maté es: bienvenidos a la reunión, café y galletas en la parte de atrás, refiriéndose a que todos podemos estar en esta situación, ¿no? Todos podemos ser parte, digamos, de esta gran engranaje adictivo, pues, de esto que buscamos y correteamos y que parece que nos va a dar el alivio, pero que a final de cuentas voy a sufrir consecuencias
y que una vez que me doy cuenta que hay consecuencias, no puedo renunciar a ello. El gran elefante en la habitación en este momento es la codependencia, ¿no? Híjole, qué difícil la codependencia, ¿no? Tenemos el caso de una persona que intenta escapar, ¿no? Y que llora y que patalea y que dice, mamá, por favor, ya, sácame de aquí, ya no quiero estar aquí, ¿no? Y la mamá desesperada, angustiada, pobrecito de mi bebé, pobrecito de mi niño, está sufriendo. Díganme ustedes si eso no es una forma de adicción, ¿no? Esta mamá, este papá, este familiar que está deseando y realizando algo que les proporciona alivio o placer provisional. Darle las llaves del carro, darle dinero, darle una decimosexta oportunidad, ¿no? Darles el famosísimo voto de confianza, corriendo el riesgo de sufrir consecuencias negativas y aunque vemos esas consecuencias, mi hijo sigue consumiendo, sigue haciendo esto que es malo para él, no podemos renunciar a ello, ¿no? Esto es increíble, increíble. El caso también de una persona que después de mucho tiempo de esfuerzo, de picar piedra, de lograr que él pudiera confiar, llega su mamá y dice, no, ya estoy lista yo para darle una oportunidad. Y no se trataba de eso, pues no se trataba de que esta persona fuera alcohólica porque no tenía oportunidades de su mamá. Era una persona alcohólica porque había tenido todas las oportunidades por parte de su mamá. Su mamá había sido incapaz de poner ningún tipo de límite, de establecer ningún tipo de estructura, y es lo que justamente nosotros vemos acá en la clínica, ¿no? Personas profundamente incapaces de vivir algún tipo de frustración, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que parece que les está ayudando, pues no lo hace realmente, ¿no? Ya no les contaré la historia de terror con este caso, pero es esto, ¿no? Como no voltear a ver que yo estoy deseando y realizando de manera obsesiva algo que me proporciona placer. Estoy seguro que esta madre de familia se sintió bien cuando dijo, oh, sí, claro que sí, le voy a dar una oportunidad a mi hijo, ¿no? Pero corre el riesgo y vive las consecuencias, y yo no les quiero contar cuánto tiempo pasó, o sea, no pasaron horas, pues, cuando esta persona vivió las consecuencias, ¿no? Y sin embargo, no podía renunciar a ello. A esto me refiero yo con el tema del mundo adicto, a esto me refiero con que es un problema que nos compete a todos y que en el que nosotros podemos estar ahí bien metidos sin darnos cuenta, ¿no? Y piénsenlo, traten de visualizarse en sus propias experiencias en este momento, cómo están pensando a sus parejas, cómo estamos pensando a nuestros familiares, cómo estamos pensando los placeres en general, ¿no? El estatus, todo este tema que se construye socialmente, ¿no? El tema de tengo que lucir bello y deseable y tengo que tener tal credencial, digamos, para acceder a la vida, al mundo, etcétera, 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 ¿no? Yo lo he visto muy de cerca, el tema de las compras, y es algo que lo he mencionado varias veces porque es algo que conozco muy de cerca, y es este tema, pues a nadie lo van a internar porque compra mucho, porque si compra mucho significa que tiene dinero, y si tiene dinero significa que tiene trabajo, y si tiene trabajo, pues no hay problema, ¿no? Las reglas, digamos, de la disfunción social es cuando la persona deja de trabajar. Ahí sí nos preocupamos, ¿no? Ahí sí se prenden todas las alarmas. Pero bueno, creo que hay mucho más que podemos estar ahí viviendo y que no nos estamos percatando. Y pues nada, a mí uno de mis intereses era compartir con ustedes estas reflexiones, pero también conversar, porque creo que es algo que no hemos hecho en un buen tiempo por el tema de que obviamente habíamos estado teniendo conversaciones entre nosotros, pero me gustaría mucho que si tienen alguna pregunta, aprovechen en este momento, a lo mejor puedan compartir y puedan decir, oye, ¿sabes? Yo también correteo estos alivios provisionales que no me alivian definitivamente, pero me dan placer, ¿no? Y a lo mejor yo caigo en esta definición de adicción más amplia que nos compartes. A lo mejor tienen alguna duda, a lo mejor tienen algún familiar,
a lo mejor dicen, bueno, sí, me veo persiguiendo a mi familiar y no sé cómo hacerle, qué sé yo. Por mi parte sería todo. Esta es la información, estas son las reflexiones que quería compartir. Básicamente, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la ciencia, vivimos en un mundo adicto, vivimos en un mundo de placer provisional, vivimos en un mundo donde sufrimos consecuencias negativas y de todas maneras seguimos correteando lo mismo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su atención y bueno, si hay preguntas, yo encantado de conversar con ustedes. Nos comenta María del Carmen. Entonces, ¿no hay que dar otra oportunidad o qué se hace? Muchísimas gracias por la pregunta, María. Fíjate que la rehabilitación de adicciones siempre se va a tratar de segundas oportunidades, ¿no? Creo que más allá creo que siempre se va a tratar de segundas oportunidades y terceras y cuartas. No, ese no es el tema. El tema es, creo, hacerlo diferente, ¿no? Pienso que es eso. Si yo le he facilitado a mi hijo, a mi hija, todo el tiempo, si yo he resuelto por él o por ella todo el tiempo, creo que la oportunidad se trataría más bien de que la persona fuera independiente. Creo que ahí estaría el tema de la oportunidad, ¿no? Tal vez confiar en que las personas tienen la capacidad de hacer las cosas por su cuenta y cuando no es así, existen lugares y tratamientos como el que nosotros ofrecemos donde se puede acompañar a esa persona para que desarrolle esas habilidades, ¿no? Entonces, sí creo que desde mi punto de vista, algo que yo he encontrado maravilloso en el mundo de la recuperación es justo que siempre hay una segunda oportunidad. El tema no es la oportunidad, creo que tiene que ver con de qué se trata la oportunidad y siempre será desde nuestro punto de vista de que la persona sea independiente, de la persona crezca, que la persona migre de estos placeres provisionales al bienestar estable, a un bienestar que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Y eso no va a suceder si quienes estamos acompañando a las personas no les damos la oportunidad de que crezcan, de que desarrollen habilidades, de que se equivoquen, de que aprendan, de que se frustren, ¿no? Vemos a una persona frustrada y no la queremos ver frustrada y le quitamos la frustración, ¿no? Yo lo vivo cada vez más veces, ¿no? O sea, creo que la gran parte de nuestros residentes comparten eso, ¿no? Esta intolerancia a la frustración tremenda, ¿no? De si no me dan lo que yo necesito, cuando yo lo necesito, como yo lo necesito, entonces ya me quiero brincar la barda, ¿no? Entonces, pienso que también se trata mucho, María del Carmen, de darnos nosotros la oportunidad de nosotros como familiares hacerlo distinto también, ¿no? Darnos un chance y decir, bueno, a lo mejor lo que hicimos como sistema familiar no fue lo mejor, pero bueno, voy a darme esta oportunidad de hacerlo distinto. Te agradezco muchísimo la pregunta, María del Carmen. Eh, Déjenme ver. Nos comparte María, efectivamente yo soy adicta al café desde hace muchos años, gracias, sin embargo, antes fui adicta al trabajo. Y creo que esto muchísimas gracias María por lo que nos compartes. Creo que también se me pasó mencionarlo, pero creo que vale mucho la pena mencionarlo ahorita. Por supuesto que hay grados, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo tener una dependencia al café a tener una dependencia al cristal. Por supuesto que habrá situaciones bien diferentes y grados distintos, pero eso no cambia el principio y creo que esto vale mucho la pena, ¿no? Yo no quisiera trivializar de ninguna manera las dependencias o las dependencias físicas sobre todo, ¿no? Pero sí reconocer que estamos buscando lo mismo, ¿no? Y que a diferentes niveles, por diferentes motivos, bajo diferentes circunstancias, estamos cayendo, digamos, en diferentes grados de la adicción, ¿no? Pero sí, muchas gracias por compartirnos, María, y gracias por el recordatorio indirecto de que hay diferentes grados, ¿no? Mm. Nos dice Dul, todos podemos desarrollar una adicción a una droga o actividad, nadie está libre de exponerse a hábitos y conductas adictivas. Es correcto, ¿no?
Es tal vez puede ser doloroso, pero desde mi punto de vista, nuestra sociedad como conjunto está no solamente puesta, sino diseñada para que nosotros estemos atrapados en ciertas actividades, ¿no? Entonces, sí pienso que vale mucho la pena hacer esta reflexión en casa sobre lo que podemos hacer para migrar de estos placeres. Y de nuevo, no es un tema individual, necesitaremos todas las herramientas del mundo, ¿no? Que vale mucho la pena. Aquí tenemos, no nos hemos cansado de compartir esas herramientas, ¿no? Las redes de apoyo, ¿no? La psicoterapia, los grupos de ayuda mutua, etcétera, etcétera. Todos esos espacios donde nosotros podemos seguir pensando y repensando todo esto, ¿no? Nos dice Arisbet, la familia coadicta muchas veces no ayuda a la recuperación, solo los habilita para seguir consumiendo. Nada más cierto, Arisabet, muchísimas gracias por tu comentario. Y era justamente esto, ¿no? Este tema de que en lugar de ayudar, entorpecemos, ¿no? Y que no es que sea nuestra responsabilidad, a final de cuentas, cada persona es responsable de su vida, de lo que siente, de lo que hace, de lo que va a dejar de hacer. Pero claro, si vamos a estar en el terreno del acompañamiento, pues sería muy buena idea que nos encargáramos de nosotros mismos y renunciar, digamos, a este afán de salvar, de rescatar, de resolverle al otro. Muchas gracias, Arisbet. Nos dice Sandra, comparto lo que hoy informas, además de la importancia de hacer público este tema de las adicciones y que no es solo a sustancias, traemos temas de conducta adictiva que hoy normalizamos. Gracias por estos espacios y sobre todo por la preparación que se ve tienen como equipo. Éxito. Muchísimas gracias por tu comentario, Sandra. Y sí, para nosotros es bien relevante compartir con ustedes nuestro conocimiento, nuestros hallazgos, nuestra experiencia clínica, sobre todo, porque a final de cuentas es la que más importa. Podremos nosotros decir misa sobre las teorías, sobre las posturas, sobre las filosofías, pero creo que lo que más vale la pena es ver la experiencia y el dolor de las personas que viven con adicción y que está en nosotros, no solamente nosotros quienes nos dedicamos a esto, sino nosotros como sociedad, propiciar esos espacios de cambio, ¿no? De salir de, por ejemplo, de estos modelos de donde expulsamos, ¿no? Al adicto, ¿no? Así como si fuera algo contagioso, pareciera, ¿no? Te agradezco mucho el comentario, Sandra. Eh, Nos dice María Solórzano, gracias, muy difícil de entender, siento que los chicos tienen cero tolerancia a la frustración y son fugas falsas, claro que los papás nos hemos equivocado en haberles dado de más, desafortunadamente creo que la mayoría lo hicimos sin darnos cuenta. Por supuesto, María, muchas gracias, creo que es un punto bien importante. Nosotros aquí hablamos de responsabilidad, jamás de culpa, jamás es porque, y muchas veces las familiares se expresan desde ese lugar, ¿no? O sea, como, ¿qué hice yo para que mi hijo, mi hija terminara de esta manera? Y bueno, es una combinación, lo veíamos ahorita en la definición, son muchas cosas, y que claro que parte de la recuperación, ahorita contestando la pregunta de las segundas oportunidades, es nosotros también darnos esa oportunidad de movernos, ¿no? Y decir, bueno, esto sucedió de esta forma, la última charla que yo les compartía era sobre sobreprotección y la pregunta que hacía en aquel momento era, ¿qué pasaría si yo les dijera que la sobreprotección es una forma de abuso? ¿No? Y claro que fue incendiaria y fue confrontativa, pero a final de cuentas es esto. Nadie hace esto con la intención de lastimar. Lo mismo sucede con la persona con adicción, ¿no? Nadie dice, voy a ser adicto, voy a ser adicta, ¿no? No es algo que nosotros decidamos, ¿no? Es esta respuesta, decía la teoría, natural a un mundo totalmente antinatural, ¿no? A un mundo que nos asfixia, a un mundo que nos ahoga, y pues nada, creo que si nosotros vamos reconociendo esto desde la compasión, desde la flexibilidad, podemos movernos de sitio, ¿no? No se trata tampoco de hacer convertir esto en un proceso acusatorio, pues no necesariamente así, es más bien aquel o aquella que quiera responsabilizarse podrá hacerlo desde estos puntos de vista. Te agradezco mucho, María, por tu comentario.
Marta nos dice, me amplió el criterio de que todos estamos viviendo en un mundo adicto, ya que nos centramos en que adictos son solo aquellos que consumen una sustancia y el buscar el placer en la inmediatez me involucra en este mundo. Totalmente, Marta. Muchas gracias por compartirnos tu reflexión. Para mí era el objetivo, es el objetivo de esta charla, que vayamos generando estas reflexiones y que, bueno, tal vez si haya que hacerlo, pues hacer algunos cambios o cuestionamientos, ¿no? Nos dice Flo, como familiar debo aceptar que de algún punto habrá recaída, es decir, las recaídas son parte normal del proceso de rehabilitación. Me confunde ver frecuentemente que se habla de recaídas o que van en el tercer o cuarto internamiento. Muchísimas gracias por tu pregunta, Flo. Fíjate que es algo que de repente a algunos de los usuarios entienden como mejor les conviene, ¿no? Dicen, bueno, voy a recaer porque la recaída es parte de la recuperación. Y no es así. Lo que sí es cierto es que muchas veces en el intento de hacer cambios no lo logramos hacer a la primera vez, ¿no? Y eso sí es parte de la recuperación, ¿no? La recuperación no se percibe como... no es un proceso que tenga que ser perfecto, es un proceso que tiene que ser honesto, ¿no? Y en esa honestidad nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores, ¿no? Y muchas veces esta ruta tan inmediata, tan rápida, nos va a seducir y nos va a seguir seduciendo, ¿no? Entonces, lo que yo te invitaría a aceptar es que esto es posible que suceda, ¿no? Y no necesariamente es para todos, hay personas que lo logran y tiene mucho que ver con el contexto que los rodea. Muchas veces, por ejemplo, hay pacientes que hacen su trabajo y que cuando regresan a casa, sus familiares no hicieron el trabajo y regresan a ese mismo lugar que los enferma, ¿no? Entonces, sí, muchas veces habrá personas que intenten más de una vez, más de 2 veces, más de 5 veces atender esta situación y sí, es bien doloroso y podría yo decir, parte de la complejidad de las adicciones, ¿no? No es un tema, lo decíamos ahorita con el modelo de la enfermedad, no es algo que tómate esta pastilla y se acabó la historia, ¿no? Es difícil, ¿no? Eso no significa que tú, si eres familiar, tengas que solapar o tolerar nada, ¿no? Tú podrás establecer los límites que tú consideras necesarios, pero bueno, sí, hablar que incluso con las mejores intenciones, incluso con todas las herramientas, estamos hablando de una situación compleja cuyo nivel de éxito pues es mucho más bajo del que todos quisiéramos que fuera. Muchas gracias, Flo, por tu pregunta. Nos dice Ana Berta, es un tema literalmente muy complicado, hay otra oportunidad, pero ambos tenemos que saber de qué se trata. Adicto familia, hay frustración, pero hay que vivirla. Gracias por la conferencia, muy importante aprender para poder ayudar. Muchas gracias a ti, Ana Berta, por tu comentario y por estar acá con nosotros acompañándonos, ¿no? Y pues bueno, se nos acaba un poquito el tiempo, pero les agradezco mucho las preguntas. Para mí es bien enriquecedor poder conversar con ustedes. Creo que aquí hay un par de comentarios más. Félix nos dice, desde tu punto de vista, ¿crees que influyen los malos manejos en la atención a las adicciones para fortalecer o hacer más crónica la dependencia o adicción que padezca una persona? Sí, totalmente. Creo que hay sitios y maneras de atender que en lugar de ayudar empeoran. Yo pienso mucho, por ejemplo, en los sistemas carcelarios. Se supone que la cárcel debería ser una medida extrema para que una persona se reinserte en la vida social y no es así. Creo que en el mundo de las adicciones hay de todo y sí, como uno de esos factores que puede influir para que alguien no se recupere, definitivamente puede ser el tipo de tratamiento que está recibiendo, definitivamente. Muchas gracias por el comentario, Félix. Y Pablo nos dice, cuando una persona tiene un problema de alcoholismo y uno de cristal, ¿sería correcto tomar terapia juntos o individual? No me queda clara la pregunta, no sé si estás hablando de dos personas o, o atender en procesos diferentes el alcohol y el cristal. Si esa es la pregunta, creo que se trata mucho de entender que
pues bien, tiene el mismo origen, ¿no? Yo preguntaría si se trata del mismo, de la misma persona, decir, pues, ¿para qué usas alcohol y para qué usas cristal? Y creo que la respuesta no sería diferente, ¿no? Tendría que ver con el mismo malestar o el dolor que hemos hablado. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y todas quienes nos hicieron el favor de acompañarnos, quienes se quedaron hasta el final. Nos veremos en un par de semanas más para seguir conversando sobre adicciones. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención, que hayan hecho preguntas, que hayan compartido sus experiencias. Y pues nada, muchísimas gracias y muy buenas noches para todos.